Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a otro programa más de Radical Contra la Corriente. Les habla su anfitrión Ángel Colón, hermano en Cristo y amigo. Y como siempre me acompaña Sorismar Reyes. Por supuesto, ella tiene que estar conmigo en cada programa, siempre lo he dicho. Así que es una bendición estar con ustedes. Nos gozamos el estar con ustedes. Hoy estamos en nuestro episodio número 15. Para la gloria de Dios, los números hablan por sí solos. No voy a hablar más de eso porque ya lo hemos dicho suficiente. Pero sí tenemos que reconocer que Dios ha llevado esto a un lugar donde no esperábamos. Sí, no, estamos sumamente agradecidos. Ya estamos a punto de terminar esta primera temporada. Ha sido de gran éxito. Recibimos muchos mensajes de parte de ustedes, así que somos más que agradecidos de tenerlos a ustedes como audiencia. Exacto. Somos bendecidos y esperamos poder ser de bendición a ustedes. Como saben, esta temporada nos hemos enfocado en tratar de demostrar cómo conocer mejor a nuestro Señor Jesús. La mayoría de los episodios que hemos hablado de los hábitos de Jesús y nos hemos basado en el libro de Jay Dennis, que tiene ese mismo nombre, Los Hábitos de Jesús. Excelente libro, se los recomiendo. Es muy bueno porque nos deja saber cómo vivió nuestro Señor Jesús, lo cual nos ayuda a nosotros a vivir de esa misma manera. Sí, Él es nuestro ejemplo y con sus hábitos nos demuestra de que Él vino, ¿verdad? Como nosotros, como un ser humano, es 100% hombre y es 100% Dios. Y nos demostró que el ejemplo de Él era el que nosotros tenemos que seguir. Definitivo. Entonces, partiendo de eso, hablamos sobre los hábitos de Jesús y ya como estamos cercanos a la Semana Mayor, pues estamos un poquito más hablando sobre lo que hizo nuestro Señor Jesús en esos últimos días de su vida terrenal. Comenzamos hablando de quién fue Jesús de Nazaret, por qué tenía ese nombre. Hablamos de a qué vino Jesús de Nazaret, ¿verdad? Cuál fue el propósito mayor, que fue el de revelar al Padre. Él dijo, el reino se ha acercado. Y entonces, bajo ese propósito mayor, que lo vemos como un macro, hay un propósito que también puede ser un macro, pero es un poquito menor porque abarca muchas más facetas, como el rescate, la purificación, el buscar lo que se había perdido, levantarnos de los muertos porque en Él estaba la vida, como dice Juan. Entonces, si en Él estaba la vida y nosotros no estábamos en Él, pues estábamos muertos. Exacto. Entonces, Él nos ha dado vida para con el Padre. Pero entonces ahora, en este tercer capítulo o episodio, hablando de esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a hablar bajo el tema ¿cómo demostró Jesús que Él era Dios? ¿Cómo demostró Jesús que Él era Dios? Entonces, suena como si lo estuviera diciendo en pasado, era Dios, pero no quiero que lo tomen de esa manera, por favor. Él sigue siendo Dios. Sí. Lo que pasa es que queremos demostrarle a ustedes que a través de la Biblia y de libros extra bíblicos podemos ver claramente que cuando Jesús se encarnó, Él siguió siendo Dios. Sí, y nos demuestra también que no tan solo con la respuesta del Nuevo Testamento, donde se presenta quién es Jesucristo, en los evangelios, luego Juan, y entonces lo que se habló en el Antiguo Testamento sobre Él, se cumple en el Nuevo Testamento. Exacto. Y así entonces se va cumpliendo la profecía de que Él venía a este mundo, que se le iba a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, exacto, tremendo. Exactamente el nombre, que lo que significa es Dios con nosotros. ¿Ves? Esa es la revelación de Claro. Dios. Dios con nosotros en el Hijo. Entonces, voy a decir algo desde ahora para que lo subraye y lo tenga presente en su vida. Sí. Por favor, no diga que Dios se manifiesta en Cristo Jesús. No. Eso es un error teológico. Porque una manifestación es un espíritu. Y Jesús no fue un espíritu. Y Jesús no fue un espíritu. Él es una persona. Y es la segunda persona de la Trinidad que sigue siendo un solo Dios. Correcto. ¿Ok? Es Dios Hijo. Y eso lo vamos a ver a través de
cómo demostró Jesús que Él era Dios. Entonces, partiendo de eso y viendo que el Nuevo Testamento está lleno de referencias, acerca de la deidad de Cristo, esa palabra subraya la deidad porque la vamos a discutir. Los 4 evangelios muestran claramente quién era Jesús. Entonces, pero también esos evangelios se dividen como en 2 partes porque están los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, que lo ven todo por igual, ¿verdad? Como una misma historia literaria. Exacto, sí, con los eventos de lo que él vino a hacer en este mundo. Exacto, entonces tenemos a Juan, el evangelio de Juan, que no deja de ser un evangelio porque son buenas nuevas. Juan nos muestra entonces esa deidad de Cristo. ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad que sí? Sí, porque entonces en Juan él explica lo que él vino a hacer en este mundo. Cuando en los otros evangelios lo que habla es sobre sus milagros, de su genealogía. Exacto. Y todo lo demás acerca de quién es Jesús, pero Juan él hace mucho hincapié en que él es el Hijo de Dios. Pero fíjate, no solamente en los evangelios, también vemos a los discípulos luego que Jesús asciende, sí, claro, demostrando quién era Jesús en esta tierra y quién siguió siendo Jesús cuando sube al cielo, cuando asciende. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Tito capítulo 2, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Usted está viendo? El apóstol Pablo está colocando a Jesús como Dios, nuestro gran Dios, y entonces lo coloca como Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto? Bueno, dijimos en el capítulo anterior que Jesús significa Salvador. Exacto. Jesús es Salvador. Ese es significado de la palabra Jesús. También dijimos que Cristo, del griego Christus, que lo que significa es ungido, que es una palabra que viene del hebreo Mesaya o Mesías, que lo que significa es lo mismo, el ungido de Dios. Entonces, Pablo está colocando en Tito capítulo 2 a nuestro Señor Jesús como Dios. Él dice, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pero entonces, en Filipenses capítulo 2, él lo coloca como en forma de Dios. Sabemos Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que es cuando Jesucristo se despoja para tomar forma de siervo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Capítulo 2, versos 5 al 8. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 1? Sí, Hebreos capítulo 1 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y cuando dice ahí, oh Dios, es oh Señor, y lo que está hablando es Jesucristo. Ese es el trono que es por los siglos de los siglos. Entonces, sabemos que las referencias de Jesucristo como el medio o el agente de la creación no lo ponen a él como el creador. Todos los escritores del Antiguo Testamento lo ponen a él como el medio. Que las cosas se hicieron por él. Por medio de él, exactamente. Entonces Dios es el creador, Jesús es el que vino a ser el medio de esa creación y el medio de nuestra redención. Y entonces el Espíritu Santo es ese soplo de vida que se le da a esa nueva creación. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 3? Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves la importancia de Jesús cuando vino? Y en la creación, porque fue hecho por medio de él y para él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Entonces, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dicen, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces sabemos que Jesús fue ese agente de la creación. Jesús juega un rol o tiene un rol importantísimo tanto en la creación como en la redención. Pero entonces, si estamos hablando de la deidad de Cristo, estamos hablando de quién es Jesús y cómo Él se mostró como Dios. ¿Qué significa esa palabra deidad?
Debemos recordar que significan los títulos de Jesús, Ujú. porque en esto nos dará la luz de lo que implica su deidad y entonces podremos ver con mejor claridad cómo Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios. Exacto. Y según el Nuevo Testamento, Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, el creador y salvador del mundo, el fundador del cristianismo y que el ejemplo sin pecado de los principios y las prácticas del cristianismo. Voy a decir algo, por favor. No quiero que lo tomen como que estoy diciendo algo negativo o peyorativo de lo que voy a decir. La Iglesia Católica no es la primera iglesia. No, Tampoco es la única iglesia que se va a salvar. no. Eso es un error. La iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es el fundador. No la fundó el Papa. De la fe y de la iglesia. Exacto. Él es el fundador. Exacto. Entonces, nuestra salvación viene por medio de Él y Él exclusivamente. Nadie va al Padre si no es a través de mí o por mí. Por Él. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta cuando hablamos de quién es el fundador de la iglesia, cuál fue la primera iglesia que se estableció, porque las denominaciones hoy día todas claman lo mismo y aquí no venimos a clamar denominaciones. No. Yo me podría considerar bautista, creo en los fundamentos y en las enseñanzas bautistas, pero yo no soy bautista, yo soy evangélico, yo creo en los evangelios. Sí, Yo sigo en la Cristo. Biblia, yo soy bíblico. Claro. Yo me podría considerar un calvinista, sí, claro que sí, y lo digo abiertamente, no tengo por qué temer en eso. Me considero calvinista, reformado, esa es mi postura. Si usted quiere debatirla, pues nos podemos sentar y debatirla amigablemente. Pero yo no soy ni calvinista ni reformado, yo soy bíblico. Yo creo lo que la Biblia dice y lo que los evangelios dicen. Entonces Jesús es su nombre personal, dijimos que significa Salvador. Mateo capítulo 1, versos 18 al 21, afirman que este nombre fue dado divinamente. A través de Dios. El nombre Jesús no se lo puso él mismo. No. El nombre Jesús vino de parte divina, de parte de Dios. ¿Qué dice Mateo 1, Sori? Sí, Mateo 1, 18 al 21 afirma este nombre diciendo: el nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarle el secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños el ángel de Jesús diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, la Biblia se contesta ella misma. Usted no tiene que buscar ni ser un filósofo, ni buscar en libros extra bíblicos. No, lo dice bien claro la palabra. La Biblia lo dice, ella misma se contesta ella misma. Claro, hay muchos hombres que han dedicado su vida entera para entender esto y Dios le ha dado una sabiduría más profunda que la que tú y yo tal vez podemos tener. Y por eso también tenemos que ir a otros libros extra bíblicos para tener una mejor idea de ciertas palabras. No, y estos hombres se dedicaron toda su vida a estudiar a profundidad, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero ellos dedicaron toda su vida a adentrarse en todo esto y explicarnos mejor lo que significan estas palabras. Claro, mientras tú y yo tenemos un trabajo secular y luego vamos a la iglesia el domingo, otro día de la semana, estos hombres su vida entera era estudiar la palabra. Entonces, pero no hay ninguna otra fuente que se explique ella misma que no sea la misma Biblia. Y eso fue lo que el mismo Jesús nos enseñó, lo que es la hermenéutica propia o lo que es la exégesis propia, que es extraer de la misma Biblia. De la misma Biblia. Entonces, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Ya te está diciendo, esta es la forma en cómo Él nació. Ya te está diciendo eso. Entonces, dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ya sabemos que su deidad es porque viene divinamente. Ya viene de arriba, ya viene de Dios. Entonces, José, el marido de María, él quería abandonarla, pero él no quería que se viera para que la fueran a apedrear, porque eso es lo que podía suceder. Ella iba a morir. Eso es lo que iba a suceder.
Pero en ese mismo momento se le aparece el ángel del Señor y le dice, subraye esta palabra, José, hijo de David, hijo en letra minúscula, porque eso es otro título de Jesucristo, ¿ok? Pero aquí en este caso es José, hijo de David, no temas. Entonces, lo que fue engendrado es del Espíritu Santo, y en el último verso le dice, le pondrás por nombre Jesús. La misma Biblia te da la respuesta, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús fue un nombre dado por Dios. Eso no es un invento del humano. Dios le dio el nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces, como había muchos Jesús en esa época, pues entonces sus padres, siendo de la época de la región de Nazaret, le apodaron o le pusieron por sobrenombre, por decirlo de esa manera, para identificarlo, Jesús de Nazaret. Entonces, qué cosa que en el área de Nazaret, el mar de Galilea, fue donde se estableció su ministerio más grande. Los evangelios también llaman a Jesús como el Cristo. Ya dijimos que el Cristo es el ungido de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando entonces ahora se le comienza a decir Jesucristo. O sea, el ungido Salvador. Eso es lo que significa. Ya ahí se presenta el propósito. El propósito, exacto. Por el cual él vino a la tierra. Exacto, ese fue el propósito por el cual él vino. Él vino a salvar, ¿verdad? Revelando que él viene de Dios y que él es Dios. Entonces, ahora que hemos visto estos nombres, que ya los habíamos discutido la pasada semana, estos títulos como el hombre, el hijo del hombre, hijo de David, son títulos que él también utilizó dentro de su ministerio, que apuntan a por qué él era el hijo de Dios o cómo lo demostraba. Sí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 6, ¿qué dice? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él mismo se está llamando el Hijo del Hombre. ¿Vieron que ahorita yo dije José, hijo de David? Ahí aparece hijo en minúscula. Ahora los escritores de la Biblia están colocando estas palabras de Jesús en letra mayúscula. Sí, hijo con letra mayúscula. Hijo con letra mayúscula del hombre. Luego vamos a explicar más adelante lo que significa. Pero en Hechos capítulo 7 dice, verso 56, y dijo, este es Esteban cuando lo están apedreando. Usted sabe este evento histórico, sí, ¿verdad? El primer mártir. El primer mártir, como se le conoce. Dice Esteban, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Nuevamente el título Hijo de Hombre, pero no se queda ahí. Mateo capítulo 20, verso 30, dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuevamente, el otro título que el Señor Jesús utilizó en esta tierra fue Hijo de Hombre e Hijo de David. Decían los ciegos, ellos los reconocían como el Hijo de David, o sea, la promesa que Dios había hecho a través de David, el pacto davídico, ese pacto davídico manifestado en carne, ahora estaba haciendo milagros y prodigios. Lo identificaban. Y la gente lo estaba identificando como ese que iba a venir a salvarles. Y ahora lo estaban llamando Hijo de David, o sea, Hijo del pacto. Hijo del pacto. Entonces, tenemos que enfatizar que el hecho de que Jesús tuvo y tiene un cuerpo humano como nosotros, y esto lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, no implica que él perdió ese cuerpo humano cuando ascendió. No. ¿Ok? Y eso también lo vamos a discutir. Pero Jesús nació humanamente como tú y como yo. Y eso es importante para él demostrar que él era hijo de Dios, la deidad, ¿verdad? Entonces, él nació de la misma manera que tú y que yo. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2. Nació como cualquier otro niño y creció como cualquier otro niño. O sea, él era 100% hombre. Él demostró que era 100% hombre y hermanos, déjenme decirle algo, miren, y amigos, porque tal vez tú como creyente lo has leído y lo has escuchado en la predicación y sabes o crees, ¿verdad?, que Jesús
fue 100% hombre y 100% Dios. Pero para aquel que no cree, es importante nosotros poder presentar la data para que usted pueda comprenderlo. Y quiero que sepa que a pesar de que no hay muchos escritos extra bíblicos, sí hubo unos hombres que vivieron en ese primer siglo, empezando el segundo siglo, que presenciaron a Jesucristo, presenciaron lo que sucedió en su crecimiento y los testigos oculares que estuvieron en esa época. Y los que sobre 500 testigos oculares, o sea, que vieron que Jesucristo fue crucificado y que Él resucitó de entre los muertos. Y entonces, partiendo de ahí, tenemos que ir un poco más atrás y ver su nacimiento. Claro. Tenemos que hubo reyes, hubo magos. Sí, que están contados en la historia. Como que un evento que sucedió. El evento más claro, que es histórico, es la muerte de los primogénitos. Sí, de los niños menores de 2 años, cuando Herodes estaba siendo rey. Exacto. Y en esa misma época, Herodes hizo eso porque tenía temor que miedo. Jesús le quitara su trono, porque él sabía, porque Herodes era de ascendencia judía. Sí. Él era parte judío. Y al ser parte judío, él sabía que iba a venir un rey. Y cuando él escucha del nacimiento de este niño, hay que eliminarlo. Él dijo, no. Esta masacre yo la voy a llevar a cabo porque él no me va a quitar mi trono. No. Jamás en la vida. Entonces hay datos históricos que confirman que Jesús nació. De hecho, mire, amigo que me escucha, hable con un musulmán. El musulmán le va a confirmar mejor que yo que Jesús nació. Sí, y los astrólogos también, a través de la ciencia se puede confirmar que hubo. El evento de las estrellas y todo lo demás, la ciencia ha confirmado eso. La ciencia ha confirmado el tiempo detenido. ¿Por qué febrero es más corto en días? Porque se oró y el sol se detuvo. Todos esos están marcados en la esos eventos son históricos. La ciencia lo ha confirmado. Entonces, si usted que no es creyente no puede creer que este Jesús vino, mire, no le pregunte a un creyente, vaya y pregúntele a un musulmán. El musulmán se lo va a confirmar. Yo he visto debates de musulmanes certificando. Sí. Jesús vino, nació e hizo milagros en esta tierra. Él definitivamente tenía el poder de Dios, aunque ellos no lo dicen como Dios, ¿verdad? Pero ellos sí certifican que tenía el poder de Dios. Entonces, Lucas, nuevamente, en el capítulo 2, nos dice cómo nuestro Señor nació. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas capítulo 2, verso 40. O sea que estamos viendo a Jesús de Nazaret, a ese niño que nació, ya con la gracia de Dios, siendo Dios, manifestando su poder en esta tierra. Entonces, además de que Lucas nos dice sobre su nacimiento, en el verso 52 de ese mismo capítulo 2 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Increíble. ¿Verdad que sí? Entonces, Sori, ¿qué dice de su encarnación? Habla de la encarnación, que nuestro Señor padeció y sintió bajo todo lo que nosotros padecemos. Exacto. Se enfermó, me imagino que se habrá raspado las rodillas, que tuvo catarro, que sabrá Dios qué cosas hizo. A lo mejor hasta se rompió un brazo. Esto es yo especulando, claro. ¿Verdad? Como nos sucede a todos en nuestra niñez y adolescencia. Pero al final padeció lo más importante, lo que nosotros como humanidad merecíamos. Fíjate que tú has dicho algo especulativo, pero la Biblia, si lo analizamos bien, lo da por certero. Sí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Entonces, Jesús, siendo hombre y en esa condición de hombre, 100%, padeció
todo lo que nosotros padecemos. Sí, tuvo hambre, sed, durmió, sufrió dolor, angustia, lloro, él se molestó, pero antes de todo, lo más importante, identificándolo como esta deidad, como Dios, nunca pecó. Nunca pecó. Acuérdate, Lucas dice, la gracia de Dios estaba con él. Claro. Él gozaba del favor de Dios, Dios. dice Lucas capítulo 2. Por lo tanto, estamos viendo a ese 100% hombre, Yes. ya con todos los atributos de Dios en él, aunque no manifiestos todavía. No. O sea que él no pecó, pero como tú muy bien dices, tuvo sed, tuvo hambre, Sueño. tuvo sueño, Lloró. lloró cuando Lázaro es uno de los eventos más conocidos. Se molestó. Las mesas, ¿verdad? Es un evento conocido. Entonces sabemos que Jesús, al igual que nosotros, 100% hombre, padeció igual que nosotros padecemos. Sí. Entonces tuvo los mismos problemas, vivió los mismos problemas que nosotros vivimos hoy día. Por eso es que Hebreos dice que no tengamos a alguien que no se pueda compadecer. Él sí se puede compadecer de nosotros. Pero entonces Jesús también resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico, humano, aunque era perfecto, no como tú y como yo. Ya no estaba sujeto a las limitaciones de la debilidad, la enfermedad o la muerte, No. porque él venció la muerte. la muerte. Al vencer la muerte, él tiene un cuerpo, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Que no se corrompe. Y así vamos a estar nosotros. Nosotros en el momento en que el Señor venga en su segunda venida, nosotros vamos a resucitar los que estemos, ¿verdad? Muertos en el Señor. Y aquellos que estén, pues van a ser arrebatados. Pero vamos a tener ese cuerpo, igual que Jesús, un cuerpo glorificado, el cual no va a haber mancha, no va a haber dolor, no va a haber nada, porque ya Cristo lo hizo primero que nosotros. Y fíjate, si volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo demostró Jesús que él era el Hijo de Dios? Ahí está. Aquí tenemos otra evidencia más. Claro. Él fue 100% hombre, sufrió como nosotros, no pecó en nada. Él cumplió con toda la ley desde su nacimiento, circuncidado al 8º día. O sea, él cumplió con toda la ley. Todo. Él cumplió con todo lo que Dios demandaba de nosotros, que nosotros no podíamos cumplir. Él lo cumplió, él muere, pero no se queda ahí. Porque él mismo dijo, a mí nadie la vida me la quita. No, yo la doy. Nadie me quita mi vida, yo la doy. Y yo mismo la tomo. O sea que él mismo se levanta de los muertos. Entonces se resucita, pero resucita para darnos una evidencia de que él sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, miren lo que le dice él en ese famoso discurso en Lucas capítulo 24. Él le dice a los discípulos, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Eso es Jesús hablando en Lucas capítulo 24, verso 39. Él les está dando evidencias a los que estaban presentes. Y luego se le apareció como a 500, como tú muy bien dices. Luego miles lo pudieron ver. Y él les está diciendo, miren, soy yo. Miren mi cuerpo, tóquenme. Yo soy 100% hombre, pero ahora yo estoy glorificado. Ahora yo soy 100% Dios. Entonces les estoy mostrando que yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Él les mostró que él no era un espíritu flotando, como a veces pensamos, ¿verdad? Sí. Como el evento de la paloma viniendo. Muchas sectas o muchos grupos lo ponen como literal una paloma, cuando eso no fue de esa manera. No. Es la forma en cómo se movía el espíritu, era con gracia, con fluidez, con suavidez, y de esa manera se posó sobre Jesucristo. Pero eso era el Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de Dios mismo en Cristo Jesús. Entonces, en lo concerniente al cuerpo humano de Jesús, era como el nuestro en todos los sentidos antes de la resurrección, y después de su resurrección era todavía un cuerpo humano con carne y huesos. Pero obviamente, como yo mencioné anteriormente, hecho perfecto, glorificado. Exacto. Esta es la clase de cuerpo que nosotros tendremos cuando Cristo regrese y nos resucite también de entre los muertos. Ok, pausa.
Esa es la evidencia Ujú, de que siendo Dios, claro. teniendo un cuerpo 100% humano, nosotros, los que hemos creído en Cristo, Ujú. este cuerpo de muerte va a ser resucitado a un cuerpo de vida, Nuevo. Ujú, glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. claro. Porque la Biblia dice que somos coherederos Herederos del de Él. reino. Ujú. Por lo tanto, lo que Jesús hereda, nosotros también lo heredamos. Él heredó un cuerpo incorruptible, nosotros también lo heredaremos. Él dio evidencia, el famoso Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Él dio evidencia de que él era humano. Nosotros también vamos a tener un cuerpo humano Sí. cuando llegue ese momento. Y va a seguir existiendo en ese cuerpo en el cielo. Exactamente. Como la ascensión tiene el propósito de enseñarnos este evento. Eso fue lo que dijo Esteban. Claro. Sorry. Esteban vio al Hijo del Hombre. Ujú. Lo vio. Él vio un hombre parado al lado del trono. O sea, él está dando testimonio ante miles de testigos. Recuerden, esto es en el primer siglo. Ujú. Esto no fue antes de Cristo. Esto es No. en el primer siglo, Ujú. donde Esteban está viendo esta visión. Entonces, ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? Cuando cuando Juan escribió su primera epístola, circulaba una enseñanza herética entre las iglesias que Jesús no era hombre, así como en el día de hoy. Esta herejía llegó a ser conocida como el docetismo. El docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. Sí, eso aparece mucho en la iglesia de Colosas. Sí, También en la iglesia, ¿cuál es la otra? Galacia. La de Galacia, donde habían estas existencias y creencias, obviamente la imaginación del ser humano y llevando esto a otro nivel espiritual, donde decían que Jesús nunca fue un ser humano, que era espíritu. El docetismo, de lo que estás hablando ahora mismo, entonces podríamos deducir que para nosotros parece que es un humano, pero no lo es. Ujú. Y esa fue una herejía. Hermano, ¿usted sabe por qué es una herejía? Porque si usted no puede creer en su corazón que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pues usted nunca va a tener un cuerpo incorruptible. No vamos a tener nunca un cuerpo glorificado. Ahora mismo, mira, voy a decir esto con mucha sensibilidad. Tenemos un hermano a quien amamos grandemente. Bueno, teníamos un hermano a quien amamos grandemente porque falleció. Ujú. Falleció joven, mi edad, 49 años. Sí. De hecho, cumplía años el mismo mes que yo, en junio. Cumplía 50 años como yo. Y este varón falleció en estos días. Ayer fue el velatorio, hoy es su entierro. El entierro del cuerpo terrenal, del Exacto. este cuerpo decadente. Ujú. La evidencia de que nosotros vivimos en un mundo pecaminoso es que nos morimos. Ujú. Porque si no nos muriéramos, fuéramos eternos, ¿verdad? Pero no lo somos. No. Nos morimos. Nos queda, como yo hablaba con su hijo ayer, nos queda la certeza y la esperanza de que en algún momento estaremos con él en el paraíso. Claro. Yo no sé si lo voy a ver o no, pero sí sé que va a estar allí conmigo. Pero también sé que allí conmigo él va a tener un cuerpo glorificado, como también yo lo voy a tener. El docetismo rechaza eso. Completamente. Por lo tanto, es una herejía. Sí. Tú no puedes decir, como esta Lisny de Font, que ahora salió con el cuadridimensionalismo, qué sé yo qué, Por donde favor. dice que hay una persona que creó a Dios. Y entonces no es una trinidad, es una cuatrinidad, una cosa así. Por favor. Eso es una herejía. Claro. Usted tiene que alejarse de esas Porque herejías. está corrompiendo lo que dice Dios en su palabra. Exactamente. Entonces, ese docetismo estaba creciendo en la época de Juan el Bautista, que de hecho, Juan el discípulo amado, y de hecho Juan el discípulo amado fue el último apóstol en morir. De hecho, que él lo mismo lo presenta en Primera de Juan capítulo 4. ¿Qué versos dice? 2 al 3 dice, en esto pueden discernir quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano Eso es importante. es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Mira qué tajante es Juan. Juan dice, si tú no puedes reconocer que Jesús vino en cuerpo humano, ¿Ya? tú eres un anticristo. Sí. Tú No, no eres un eres, hereje. eres un hereje. Es lo que está diciendo Juan. Tú tienes que reconocer la dualidad.
vino en cuerpo humano, pero también era 100% Dios. Entonces, el apóstol Juan entendió esto perfectamente porque caminó con Jesús. Y recuerden, esto es un testigo ocular que murió aproximadamente el año 98 después de Cristo. Y justo en esa época, el escritor y teólogo, que no me acordaba en el capítulo anterior, Flavio Josefo. El capítulo anterior no me acordaba del nombre, señor, pero ahora sí salió. Sí. Ese escritor vivió en esa misma época. Sí. Él también fue un testigo ocular extra bíblico que nos da a entender a nosotros los eventos que sucedieron en la época de Jesús y su último apóstol, que fue Juan, el discípulo amado. Entonces, cuando miramos a lo largo del Nuevo Testamento, podemos ver muchas razones de por qué Jesús tenía que ser completamente humano, si es que iba a ser el Mesías y ganar nuestra salvación. Él tenía que ser 100% humano. Yo les voy a dar 7 razones de por qué, que esto no es una lista exhaustiva, esta lista puede ser más larga, ¿verdad? Sí, pero voy a dar 7 razones de por qué Jesús tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. La primera, para obediencia representativa. La obediencia representativa lo que significa es que lo que Adán no pudo hacer en el huerto, el segundo Adán lo iba a hacer en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Claro. Él iba a representar la raza humana en la cruz del Calvario. Eso es una obediencia representativa. Sí. ¿Cómo vemos eso? Es Filipenses capítulo 2. Él obedeció al Padre, se sometió, se despojó y fue a la cruz del Calvario. Lo que Adán no pudo hacer en el principio. Número 2. Para hacer un sacrificio vicario, es decir, tiene las veces, el poder y las facultades para colocarse en nuestro lugar. Ok. El Papa no es el vicario de Dios en la tierra, ni tampoco es el vicario de Cristo en la tierra. No. Si él lo fuese, él tenía que tener el poder y las facultades para colocarse en nuestro lugar. ¿Cómo él tenía que hacer eso? Ir a morir por nosotros. ¿Tú has visto algún papa que se ha ido a crucificar por nosotros? No. Ninguno. Por lo tanto, él no es vicario de Jesús en la tierra. No, el vicario fue Cristo. Exacto, y se podría haber crucificado, pero no iba a resucitar. No iba a resucitar, exactamente. Entonces, por lo tanto, hermano y amigo, nuestro vicario es Jesucristo, que él sí tuvo el poder y las facultades para darse el mismo en nuestro lugar y volver a tomar el mismo la vida, venciendo la muerte. Número 3. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Dios está aquí, arriba. Estoy haciendo el gesto para los que nos escuchan. Imaginen su mano en lo más alto. Extienda su mano hacia arriba y ahí está Dios, en lo más alto. Nosotros, el humano, estamos acá en la tierra, en lo más bajo. En lo más bajo. Quien se puso en medio nuestro, porque lo que había en ese espacio era la ira de Dios. De hecho, eso es lo que hay en ese espacio ahora mismo. Exacto. La ira de Dios. Pero cuando Cristo vino y se puso en el medio, Él opacó esa ira, tomó esa ira de Dios, la absorbió en la cruz por nosotros. Entonces, siendo humano y 100% Dios, por eso es que podemos saber que Él demostró ser Dios. Esa es la pregunta inicial de todo este estudio. ¿Cómo demostró Jesús que Él era Dios? Él se puso en el medio, siendo 100% humano, 100% Dios, se puso en el medio de la ira de Dios y absorbió esa ira por nosotros. Y otro hecho claro que se manifiesta en la palabra del Señor en la Biblia es cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó en el lugar, ¿verdad? En el templo, se rasgó. ¿Por qué? Porque ahí se rompió esa pared que había entre Dios. Divisoria. Sí, y los hombres en el lugar santo y el lugar santísimo. Ya ese sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, Cristo lo cumplió. Claro. Y así es que se demuestra
que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que Él pudo cumplir el propósito, porque fue mediador, y esa es la número 4. ¿Qué dice? Sí, para cumplir este propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Cuando Cristo vino en esa condición de hombre, cuando lo fueron a arrestar en Getsemaní, que los soldados fueron a buscarlo, ellos fueron a preguntar quién es. Jesús dijo, yo soy. Nada más tenía que decir. Todos cayeron al piso. ¿Por qué? Porque es la autoridad de Dios mismo hablándole a la humanidad. Él demostró que 100% hombre, él iba a ser el gobernante de la humanidad. ¿Ok? De hecho, cuando van ante el rey y ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el...? ¿Tú lo dices? Tú lo has dicho. Pero en una ocasión al final él dice, yo soy. Yo soy. Entonces, número 5. Para ser nuestro modelo y ejemplo en la vida. De esto se trata. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado hablando? De esto se trata el podcast. Claro. De esto se trata esta clase. De poder entender quién fue Jesús, a qué vino Jesús. Hoy estamos demostrando cómo Jesús demostró que Él era Dios. Y Él lo hizo dándonos un ejemplo de vida. Humanamente hablando, Él nos demuestra cómo vivir. Número 6. Para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Hermoso. Cuando Él le dijo a María, no me toques. No me toques porque yo estoy lleno de poder. Todavía. Nosotros vamos a llegar a un punto en que seremos glorificados con Él. Y tendremos un cuerpo como el de Él. Y número 7. Para compadecerse como sumo sacerdote. Ahorita lo leímos en Hebreos 4. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Al ser humano como tú y como yo, Él padeció como tú y como yo, y ahora Él se puede compadecer de nosotros porque sufrió lo que tú y yo sufrimos. Entonces ahora hablemos de su deidad. Para completar la enseñanza bíblica, para poder completar todo esto acerca de Jesucristo, debemos afirmar no solo que era completamente humano, sino que también era completamente divino o completamente Dios. Entonces, aunque la palabra encarnación no aparece en la Biblia, la iglesia primitiva ha usado este término encarnación para referirse al hecho de que Jesús es Dios en carne humana. La encarnación de Jesús fue la acción del Dios Hijo por medio del cual Él tomó la naturaleza humana. Recuerden, Él no se manifiesta, Él toma la humanidad. Él sigue siendo Dios, pero toma la humanidad. Entonces, esa es esa unión que Él tiene, donde Él es 100% Dios, 100% hombre, unión hipostática. Exacto. ¿Ok? Entonces, la prueba bíblica de la deidad de Cristo es muy amplia en el Nuevo Testamento. Sorry, el término divinidad. Sí, el término deidad o divinidad aparece 3 veces en la versión de la Reina Valera, en Hechos 17:29, Romanos 1:20 y Colosenses 2:9. En cada uno de estos 3 versículos se usa una palabra griega ligeramente diferente, pero la definición de cada una es la misma, una deidad o naturaleza divina. La palabra deidad se utiliza para referirse a la naturaleza esencial de Dios, la esencia misma, sus atributos y su poder. Y esta es la parte que más me gusta, porque en esta parte podemos ver a ese Jesús que ya dijimos que había nacido, que los reyes lo vieron, que los magos lo vieron, que el rey lo quería matar, los pastores lo vieron, 500, miles de testigos saben que Jesús nació, pero ahora vamos a demostrar que Él era Dios, que Él es Dios. ¿Cómo sabemos cómo Jesús demostró que Él era Dios? Mira, Jesús tiene la esencia del Dios mismo. Y aunque Jesús tiene todos los atributos de Dios, el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, cada uno de ellos en la Trinidad tiene su papel o su rol o su desempeño o empeño en la creación. Vuelvo y repito, todos tienen los mismos atributos en esencia, pero en papel o rol, cada uno de ellos tiene un rol que tomar. Dios es el creador,
Por favor, no diga que que Dios se crucificó. Dios nunca dice que Él es Jesús. Y Jesús, hijo, ¿verdad? Y Jesús nunca dice del Espíritu Santo. Cada uno de ellos sabe cuál es su papel dentro de la Trinidad. De hecho, Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Exacto. ¿Y a quién le oraba Jesús? A Dios. A Dios constantemente. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene los mismos atributos, el mismo poder y la misma divinidad. Ahora, cuando se usa la palabra en la Escritura para referirse a Cristo como Dios, la palabra en el griego es theos. Por eso es que se dice teólogos, porque de ahí viene la palabra. El estudio. Es el estudio de Dios. En el mundo pagano, como dijimos en el episodio anterior, lo utilizaban para referirse a dioses. Pero en nuestro ámbito cristiano es para el estudio de Dios. Y en la Biblia, esa palabra teos se utiliza para referirse a Cristo. Juan capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra Dios al final es teos. Teos. Y esa palabra teos es para referirse a Jesucristo. Sí. Entonces el verso 18, ¿qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios. No, el unigénito Dios. Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo que está diciendo ese Juan capítulo 1, verso 18 es, nadie jamás ha visto a Dios, pero el unigénito, o sea, Dios, Cristo mismo, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo llama a Jesucristo Dios eterno por los siglos. Pablo, el que se encontró con él en el camino a Damasco, el que fue al tercer cielo, el que estuvo en el desierto entrenándose con Cristo mismo, lo está llamando a él Dios. Y cuando le habla a Tito, uno de sus discípulos, en el verso 2, capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mira todas las palabras que él utiliza. Y lo explica. Él utiliza la palabra Jesús, Salvador. Él utiliza la palabra Cristo, el ungido. Él utiliza la palabra Salvador, que es Jesús. Y él utiliza la palabra Dios para referirse a Jesús como ese ser divino. Entonces, existieron muchas evidencias oculares, ¿no? Sí, existieron evidencias oculares y testigos que presenciaron los atributos divinos que Jesús poseía, los atributos de su deidad, además de las afirmaciones específicas de la deidad de Jesús que vemos en muchos pasajes citados arriba, lo que hemos comentado. Exacto. Vemos muchos ejemplos de estas acciones en la vida de Jesús que apuntan a su carácter divino. Jesús, en su divinidad, compartía los mismos atributos del Dios Padre. Los mismos, ya lo dijimos. Por ejemplo, la omnipotencia. Sabemos que Dios es omnipotente, ¿verdad? Pero Jesús también es omnipotente. Sí. Escucha lo que dice Mateo 8:26. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la omnipotencia de Dios en la esencia en Jesús. Jesús mismo con el poder de controlar los vientos, el agua, todo, porque Él es omnipotente. Pero hay otro atributo de Dios que en esencia Jesús también lo comparte. Sí, ¿Cuál es? La omnisciencia. Esto se manifiesta, ¿verdad? Se presenta en Marcos capítulo 2, verso 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Cómo Él lo va a saber? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo, que eso es lo que significa esa palabra. Jesús vio el corazón, la mente de estos hombres y le dice, ¿qué están pensando de mí? Usted no tiene ni que hablarlo porque yo lo sé. Ahí está otra evidencia de su poder divino. Sí. La omnipresencia
eso es que está en todo lugar a la misma vez, es otro atributo de Dios que en esencia también está en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:20 dice, esto es una promesa, hermanos, amárrese de ella, ¿ok? Sí. Jesucristo dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes algunos días. No, todos. No, todos los días hasta el fin del mundo. Ahí Jesús está mostrando su omnipresencia, Sí. la esencia de Dios de estar en todo lugar, en todo tiempo. Y por último, ese atributo tan grande que nosotros a veces hablamos, la soberanía de Dios en esencia en Cristo Jesús. Sorry, ¿qué dice Marcos capítulo 2? Sí, los versos 5 al 7 dicen, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué él habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La evidencia está, Él es Dios. Él es soberano. Él puede hacer... Mire, hermano, soberanía significa esto, no lo complique. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a quien quiere y porque Él lo quiere. Esa es soberanía. Y Jesús mostró esa soberanía estando frente a estos hombres, perdonando pecados, y ellos mismos reconocieron diciendo, ¿quién es este que puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ellos mismos reconocían la soberanía de Jesucristo. Entonces podemos concluir que sin lugar a dudas podemos decir que Cristo es completamente divino. Sí. El Nuevo Testamento y en cientos de versículos explícitos de la Biblia llama a Jesús como Dios y Señor. En el griego eso es el Kyrios, eso es el Señor o dueño, y emplea un buen número de títulos de la deidad para referirse a Él. En muchos pasajes también atribuye las acciones y palabras de Jesús que solo podían venir de parte de Dios, y afirman una y otra vez la plena y absoluta deidad de que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1, Sori, ¿qué dice? Colosenses capítulo 1, 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Fíjate, Pablo le dice a la iglesia de Colosa, al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad de Dios. Ahí estamos viendo a Jesús como Dios. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque toda la plenitud, toda, de la deidad reside o habita corporalmente en Él, en Jesús. Eso es otra evidencia más de que Jesús es Dios. Entonces, por último, con esto concluimos, las fuentes extrabíblicas, hermanos, son pocas. Eso lo dije al principio. Sí. Pero los que escribieron en esa época, todos afirmaban que Jesús era Dios. Flavio Josefo, Tácito, Plinio, no le ponga esos nombres a sus hijos, yo lo dije ya, no haga eso, no los marque por el resto de sus vidas. Pero todos estos hombres que escribieron en los primeros 2-3 siglos de la historia de la iglesia, todos reconocían que Jesús es Dios. No solo que era, sino que es Dios. Entonces, ¿por qué hoy día hay tanta negación? Es simple, hermanos, nuestra concupiscencia. Sí, queremos saber más que Dios, y al querer saber más que Dios, pues llegamos a nuestras propias conclusiones y lo vemos como cierto. Yo creo, Sori, que un poco más allá, si vamos un poco más allá, nosotros tenemos un serio problema. Y nosotros no queremos reconocer que haya otro superior a nosotros que nos puede dar acceso al Padre. Entonces, por eso vamos a los confesionarios, los que van a confesionarios, a confesarle sus pecados a otros pecadores, para que esos pecadores los absuelvan de sus pecados. Porque nosotros no queremos reconocer que hay alguien divino, completamente Dios, que nos puede perdonar de nuestros pecados, y es el único camino, la verdad y la vida
que nos puede llevar hasta el Padre. Y como queremos ir directo al Padre sin tener que darle cuentas a más nadie, pues entonces obviamos la persona de Cristo, no la figura, la persona de Cristo, para entonces tratar de ir directo al Padre. Sí, tristemente. Tengamos cuidado, hermanos, Sí. por favor. Tengamos cuidado. Jesús fue y será 100% Dios. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida que nos puede dar eterna, ¿verdad? Vida eterna para estar junto al Padre. Ujú. No nos equivoquemos. No. Y no cambiemos la teología que los padres de la iglesia por tantos años han certificado. Sí, tantos sacrificios, tantos años de estudio, tantas cosas hermosas que algunos presenciaron y lo plasmaron en palabras. No dañemos esas cosas pensando en nuestras propias inventos en nuestra cabeza, sino que por fe, porque esto es bien importante, por fe creamos siempre que Dios plasmó en su palabra, en la Biblia, todo lo que nosotros teníamos que saber. Si usted quiere saber un poco más sobre la historicidad de Jesús hombre, por favor escríbanos. Claro. Tenemos información que le podemos hacer llegar Con para que mucho usted amor. pueda empaparse un poco más, ¿verdad? Sí. Porque después de todo, el creer es por fe. Exacto. Es por fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Nosotros tenemos que creer que lo que dice este libro es 100% cierto y es palabra de Dios. Amén. Y si usted no puede creer eso es porque Dios no le ha abierto el entendimiento. Pero sepa que Él usa a gentes como nosotros para llevar su palabra para que usted pueda creer. Así que dudas o preguntas, por favor escríbanos. Puede buscarnos en nuestra página web en didascoministries.com y también a través de todas las redes sociales. No olviden nunca suscribirse a nuestro canal. Por favor, denle a la campanita que ahora van a recibir mensajes los lunes y los miércoles en nuestra parte de enseñanza bajo Didasco Ministries, que es nuestra página web, donde nosotros estamos plasmando nuestros devocionales diarios, videos de lo que es nuestras enseñanzas, ¿verdad? Queremos llegar a ustedes. Y obviamente, pues nuestro podcast original, Radical contra la Corriente. Recuerden, les amamos en el amor de Cristo. Gracias y paz para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Radical contra la Corriente. El Señor me los bendiga rica y abundantemente.